Ahí. Bien, en teoría solo falta Paco, que le he enviado un esto que creía que era importante que estuviera hoy, pero este debe de estar por ahí, por las Pascuas, estas que se organizan. Bien, Mm, primero que nada vamos a elegir la metodología de trabajo. Ya tenéis todos los textos, el curso entero en francés, ¿no? Ujú. ujú, Sí. Entonces, ahí habría que repartirse las clases. Os vamos a enviar todo lo que tenemos traducido. Y entonces cotejar eso con lo que vosotras, con las clases que os toquen, como lo veis, el español y el francés, y si queréis cambiar algo, cambiarlo. ¿Se entiende o no? Sí. Sí. Y ahora mm, os enviaremos, ahora tenéis todo en francés, la clase uno y la clase 2 la he hecho yo, en español. Yo la enviaré porque me falta, bueno, una serie de cosas y luego ya veremos cómo lo... Y la clase uno y la clase 2 las tengo yo. Entonces las demás os las enviaremos también, están todas traducidas, pero queremos que se revisen por otras personas para que... Entonces hemos pensado, lo estuve hablando con José, y en vez nos repartimos las clases, pero cada vez, en vez de estar una persona comentándola, estarán dos. Y el tiempo que nos lleve, porque ahora veréis, porque ha preparado ujú. Goyo, una introducción muy buena y ahí lo entenderéis. Entonces, la metodología de trabajo de repartirse las clases, las que habéis hecho, claro, son las que habéis hecho vosotras, pero de las otras coge las que queráis, porque las otras las hemos hecho nosotros, ahora las vamos a enviar. Mm. ¿Entendéis? ¿A cuántas clases salimos? Somos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. ¿Cuántas clases son? Si conocéis a alguien que también le interese, decírnoslo. Vale. Le, le puede interesar a no sé quién y se puede unir en cualquier momento. Para Pa- una cuestión solo, para la revisión de la comparativa del francés con el castellano, señalarlo y nos lo pasáis, así lo podemos cambiar en el PDF. Pues bueno, Y vosotros no además también podréis. nosotros lo leeremos también en francés y en castellano, porque vamos a hacer una por vez, más no nos dará. Y a lo mejor con una no acabamos, según Sí. el contenido que Mm. tengan. Mm, Curso largo. Las clases. Y si alguna vez nos es muy pesado, una semana uno y otro, pues dejamos pasar una semana, no sé, que no, esto tampoco va a ser un super yo. Lo que pasa es que es muy interesante, ahora veréis que lo interesante que es. Entonces la uno y la 2 la tengo yo y vosotros si queréis lo ponéis por el grupo, las que queréis, además de la que tenéis. sí, ¿Eh? sí. Esa, por supuesto, poner yo esta y además me cojo esta. Y nosotros nos da más o menos igual, ¿no? Porque las hemos trabajado todas. Ujú. No veréis que yo me tira pata, porque una vez estaba todo ya, le dije que por favor lo pusiéramos en castellano, en español más común. Y luego me di cuenta, ya me enfadé conmigo misma y con ellos también, en un pastre, porque me di cuenta que se había perdido el estilo de Miller. Ujú. Y les Mm. dije que lo pasaran otra vez. Entonces ahí tened en cuenta que a lo mejor hay que cambiarlo al estilo de Miller. No tengáis ningún problema en corregir algo más literal. Mm. Porque yo, en la primera clase que la he hecho yo, ya os dije que veréis que está comparado con esto y hay cosas de aquí que he puesto yo en la clase, pero no todo. Esto de aquí, he puesto lo que creo conveniente y Ujú. esa clase nos va a llevar tiempo porque es que aquí solo hay una clase, ¿eh? Todo esto es una clase solo, Mm. una barbaridad. Entonces, esta es la primera, es muy, 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 muy fuerte por eso. Y la segunda, pues cuando la tenga ya os la enviaré. Eso lo hacemos por el grupito, ¿vale? Repartirnos las clases Sí, como sí. siempre, que es más cómodo. ¿Os parece bien? Ujú. Y Y por luego favor, iremos con discreción con las clases, que no se repartan. muchísima discreción, por favor, hasta que veamos qué hacemos con esto. Sí. Y que sean dos personas las que nos comenten y que vayan como quieran. O sea, que vayan hablando, porque esto va a ser más conversación que exposición. Mm. Ya. Dos ¿No? personas por clase. Y Sí. cuando empecemos, el próximo día, la clase uno, el que quiera unirse conmigo a comentarla, la comento yo, y el que quiera unirse conmigo, que se una. No sé si, a lo mejor como estos están así, puede ser Goyo, que ha trabajado mucho esto. Mm. Podemos ser él y yo los que presentemos la Vale. primera, porque tenemos esta. Y por Mm. la introducción que os va a hacer, que os va a encantar. La va a hacer él.
Luego, la otra cosa que quería deciros es, bueno, si conocéis a alguien con dominio de francés que merezca la confianza y tal, no lo decís porque esto, ya ahora veréis luego por qué. Luego, espérate que me pongo las gafas. Una pregunta, Teresa. Dime. Sí. Eh, tengo una buena comprensión del francés, pero de el español, castellano es más fraco. ¿Pensa que es posible que puedo ayudar vosotros con Sí, esta? sí, te ayudamos todos. Nos vamos a ayudar unos a otros. Por Ana. supuesto que puedes trabajar. Además, yo Tú vas el a tener portugués la lo clase y te la entiendo vamos a bien. enviar en castellano. Te Sí, la vamos a enviar en usted castellano. comprende portugués muy bien también. Yo entiendo, no lo hablo porque no tengo la fluidez, pero lo entiendo. Así que Sí, bueno, te vamos a enviar las clases, bueno, las vamos a enviar ya traducidas. Ok, Ten en cuenta eso, que el fallo fue mío, que dije que un poquito más de libertad para mayor facilidad con el español, pero no me di cuenta que se había perdido el estilo de Miller. Y luego, igual hay que ponerlo más a lo literal, no tengáis miedo de decirlo. sí, sí. Luego, creo que estaba bueno, que seamos muy discretos con este curso, ahora explicará. Este curso se va a convertir más en un divertimento, ya lo veréis, que en una clase como las que estamos acostumbrados. Hay una forma que dije yo el otro día, que la contara Goyo, que se cayó en el grupo del Serial 1, y es que cuando leáis esto, vida de mirar hay que tener en cuenta, lo digo yo y lo amplías tú, Goyo, si No, da hace igual, da falta. igual. Pues Hay que tener en cuenta mucho cuando Miller cita a Lacan y cuando Miller habla él, porque ahí es donde está toda la historia. ujú. Y luego yo creo que, así, otra cosa, el cambio de hora aquí en España es este fin de semana. No sé vosotros cuándo lo tenéis, pero nosotros conservaremos las 13 horas. Habíamos dejado ya las 13 por eso, no habíamos puesto las 12, porque luego acabaréis con el cambio de hora también. Brasil cambia de hora No, no, no Argentina cambiamos. tampoco. ¿No? y vosotros tampoco. ¿Y Es que nosotros, hacia qué hora se va, perdón? O sea, nosotros bajamos una hora, ¿no? En relación a ellos. nosotros ¿Qué hora estaremos. es allí ahora, Analía y Ahora Ana? son las 9:20. Sí, Pues a las no, 8:20, porque nosotros más tarde Una no hora podemos, antes porque para es a la una y vosotras. veinte. Ah, bien. 8 y Entonces aumenta una hora. Sí. Vale, A vale. las 8 horas Es que nosotros. yo también me pierdo, ¿no? Con los cambios Ujú. horarios todavía. Nosotros perdemos ahora una hora el fin de semana. Vale. Y yo creo que con esto dicho, ya voy a dejar la palabra a Goyo para que haga una introducción de que todo esto, que me parece que os va a gustar mucho. Bueno, a ver si nos dejan. Yo estoy de reformas en casa, así que a ver si el taladro no nos entorpece mucho el trabajo, ¿no? Pero bueno, yo empezaría un comentario que está en la primera página del texto de Vida de Lacan para la opinión ilustrada. Es decir, lo primero que hay que decir es que hay dos textos. Una cosa es el curso, que es lo que hemos enviado en francés, y otra cosa es un texto que es una suerte de introducción, este, basada fundamentalmente en la primera clase del curso, pero que no es exacto, ¿no? Habría ahí alguna pequeña variación. En esa vida de Lacan para la opinión ilustrada, aparecen varias cosas que yo creo que son importantes de mencionar, ¿no? La primera de ellas es cómo entra. Miller nos dice que ha escuchado a dos jóvenes conversar en torno a la difamación que se hace de Lacan y que de alguna manera le ha llevado a interrogarse por qué me he callado, por qué haberme callado. Me parece que es una puntuación importante. Creo que se lo echan en cara a él, ¿no? Se lo echan en Sí, cara sí, a sí, sí, sí. los alumnos. Eh, entonces dice, bueno, solo dependía de mí dar un testimonio. Sin embargo, se lo ha guardado. Y en relación a estas dos mujeres,
Dice, si ambas amazonas me comunicaron sin dificultad, son mujeres, su avidez febril por arrancar la túnica de Neso que consumía a Hércules, ¿cómo no iba a tener su deseo convertido en mío algo de perplejidad? O sea, Miller dice quedarse perplejo frente a esta pregunta y a esto que ha escuchado de estas mujeres, ¿no? Pero la referencia que nos da es la de la túnica de Neso. Yo no sé si ustedes conocen bueno, esta referencia, es una referencia clásica que tiene que ver con Hércules. Hércules y su esposa Deyanira acababan de llegar a la orilla del río Ébeno, donde el centauro Neso ayudaba a pasar el cauce a los viajeros. Tras ayudar primero al héroe, llegó el turno de la esposa, momento en el que el centauro intentó violarla. El héroe tomó su arco junto a las flechas envenenadas por la sangre de la hidra de Lerna, una de las 12 pruebas, y dio muerte al centauro, hirió de muerte al centauro, quien liberó a la esposa. Pero antes de morir, Neso urdió su fatal venganza. Ofreció la túnica envenenada con su propia sangre de Yanira, a quien contó que aquella túnica podría revivir la llama del amor de su marido cuando sintiera que fuera necesario. Esa es una primera escena. Tiempo más tarde, el destino se tornó en contra del héroe, se enamoró de Yole, princesa de Calia, y su esposa Deianiria sintió que era el momento. Le ofreció aquella capa milagrosa como si de un regalo se tratara, que complacido el héroe aceptó. Al cubrirse con ella, actuó de inmediato el virulento veneno, haciéndole arder la piel de manera insoportable. Intentó quitársela, pero ni su fuerza lograba arrancar la túnica de Neso. Al intentar arrancarla, su propia piel se desprendía con ella. Devorado por el enorme sufrimiento, mandó a crear una pira en el monte Eta para terminar con su vida. Al tiempo, la esposa se suicida, se ahorca. ¿No? Y al final, habiendo perdonado a la amada por Hércules, es salvado de las llamas por Zeus, por su padre Zeus, ¿no? Esa es un poco la cuestión. En general, la expresión túnica de Neso entonces se emplea para describir un dolor moral del cual se pretende huir sin éxito. Creo que es importante porque de alguna manera nos da cuenta quizá de la perplejidad, ¿no?, que nos dice Miller haber experimentado frente a la empresa que implica hacer una vida de la cama, ¿no? No exento, pareciera insinuar, de un dolor importante, ¿no? También de la estupefacción, ¿no? La segunda cosa que es importante, la he comentado ya en otros espacios, ustedes me habrán escuchado, creo que todos, tiene que ver con la referencia que está al final de la vida de Lacan para la opinión ilustrada, que es una invitación, bueno, está en la página 43 del librito, es una invitación a no estrellarse contra la masa de los prejuicios del otro. Dice, hay que rodear para obtener los obstáculos y alcanzar los fines. La astucia es necesaria para quien ha tomado la medida de sus fuerzas y de las del otro. Y allí viene una referencia a Leo Strauss, a quien Lacan había leído con Koyev, y a un libro en particular que se llama La persecución y el arte de escribir, que bueno, lo consiguen relativamente fácil, está todavía disponible. ¿Está en Eh, Amazon? ¿Está en Amazon? y hasta donde entiendo, sí, yo lo compré en Amazon, no hace un año, o hará un año quizás. Entonces, allí Miller nos dice, hay lo que es preciso hacer oír sin decirlo. ¿Por qué decirlo? Sería provocar la ira y la persecución del otro. Luego entenderán que esta cita es casi textual de Strauss. Y así pues se habla entre líneas, de modo que sea oído por aquellos que deben oír. Y cuando nadie debe oír nada, no se dice nada. ¿Sobre qué se callaba? Pregunta Miller, ¿sobre qué se callaba Lacan? Sobre aquello que siendo bueno para él, no lo era forzosamente para los otros. Seguramente no para los otros. Me viene esta imagen greco-romana una vez más.
Lacan haciendo de Harpócrates, desnudo como Eros, el índice sobre los labios, me mira y obedezco. Dice, me mira, obedezco al Dios y me callo. Me parece que es importante tener esta referencia a Strauss, que también aparece, la hemos pescado en varias oportunidades, en Lacan, en uno de los escritos, ahora no recuerdo en cuál, en Todo el mundo es loco, lo revisamos cuando hicimos la lectura del curso, Muy bien. y también en el seminario 23 en la nota paso a paso, en la que Miller dice, Lacan emprende una enseñanza, voy a buscar la referencia y se las voy a leer, para tenerla textual. Un segundo. Esta referencia la encuentran en el seminario 23, en la página 201. La nota paso a paso está escrita por Miller. Y dice, los sempiternos lamentos, viene hablando del seminario, ¿no? Del Santón. Dice, los sempiternos lamentos de Lacan en el Santón, en cuanto al número excesivo de sus oyentes, deja claramente entender que la doctrina que él exponía a los cuatro vientos tenía vocación de mantenerse secreta. Dar forma, un segundo porque me perdí al mover la página. Dar forma pública a una enseñanza esotérica, con ese, obliga a velar al mismo tiempo que se revela. De alguna manera es preciso callarse hablando, como recomienda Baltasar Gracián, y usar todos los procedimientos que menciona Leo Strauss en Persecución y Arte de Escribir. De allí el decir a medias críptico de Lacan, que se evidencia especialmente en el Santón. Bueno, luego viene allí un poco sobre la sociedad del anillo de Freud y todo ese tema, ¿no? Son otros los anillos de Lacan, dice Miller. En todo caso, quería comentarles un poco, entonces, a modo de introducción, algo de lo que he aislado de Strauss, de este texto de Strauss, que parece importante. En la introducción, solo voy a hacer un comentario de la introducción del texto y de un texto que se llama igual que el libro. Se llama La persecución y el arte de escribir. En la introducción dice Strauss que va a abordar la relación entre filosofía y política. Me parece que es interesante poder también situar cuál es el lugar de estas dos disciplinas, ¿no? Y empieza haciendo una distinción fundamental entre, por un lado, la escolástica y por el otro lado, lo que sería la filosofía judía e islámica, junto, los judíos y los islámicos. La escolástica vendría de la referencia a Aristóteles, a la política de Aristóteles, a Cicerón y al derecho romano. Mientras que la filosofía judía e islámica tendría como referencia fundamental a Platón, en particular la República y las leyes. Los perseguidos, podemos decir así, son los comentaristas de Platón, los de la filosofía judía e islámica, y allí ubica a Alfarabi, Averroes, Maimónides y Spinoza, así fundamentalmente, ¿no? Porque es importante poder empezar a situar que, a diferencia de la escolástica, que tiene como interés la fe y el dogma religioso, para la filosofía judía e islámica lo interesante es la revelación de la ley. Lo que se revela es la ley, es decir, un tipo de orden social, una forma de organización social. Por lo tanto, para los filósofos judíos islámicos, nos va diciendo Strauss, el profeta es a la vez filósofo y estadista. Es un legislador, es uno que hace leyes. Porque, digamos, para Platón, lo que era importante era que para poder llegar a la felicidad había que seguir un determinado modo de vida. Y entonces ese modo de vida es lo que las leyes pretendían trazar, ¿no? A diferencia de los mandamientos, que no serían racionales, sino de carácter obligatorio. Si esto tiene algún interés, me parece comentarlo aquí,
es porque, no, bueno, al menos a mí me interroga cuál sería la relación del psicoanálisis con la filosofía y también con la política. Es decir, y si nos situaríamos más bien del lado de la escolástica o del lado de los filósofos judíos islámicos. Allí habría que dar un debate, ¿no? ¿En qué medida esto toca también yo diría así, la transmisión del psicoanálisis, o si se trata de una enseñanza, ¿no? O sea, de repente, desde una cierta perspectiva, este asunto nos manda a Lacan por Vicens. Es decir, donde uno se puede preguntar si el asunto del que se trata puede ser enseñado por la razón o si se trata de otro aspecto, ¿no? En la línea de la escolástica, entonces lo que se impone es la ley de la razón como ley moral. Y su ordenamiento se basa en el derecho natural, que es un término de Cicerón, y que da pie al derecho romano. La Iglesia Católica sigue siendo romana, ¿no? Pero en ese sentido, habría una cierta distancia entre la política como arte regia, como cierto modo de hacer vida, de lo que sería la filosofía. ¿Ok? Al-Farabi, que es el primero al que se refiere Strauss, va a cuestionar la posición de la religión. Va a decir que la especulación religiosa, la investigación religiosa de los entes y toda el arte silogística religiosa no logran la perfección que se logra a través de la filosofía. Por supuesto, decir esto lo ubicaba en un lugar muy peligroso, porque la escolástica consideraba que se podía juntar la filosofía con la religión, ¿no? Y bueno, es Al-Farabi el que va a inaugurar en la filosofía, al menos en lo que dice Strauss, esta cosa de la manera de encriptar. En el horizonte tenemos también la posición de Sócrates, ¿no? Que es si se quiere, uno de los padres de la filosofía, quien decidió no renunciar a su posición y lo pagó al precio de la cicuta, ¿no? Pero de alguna manera entonces había que elegir la filosofía como, por un lado, arte teórica o la política como un arte práctica, ¿no? Y frente a eso está la posición de Sócrates, que es conformarse a su destino y morir, o la posición de Platón, según Al-Farabi, que es, Platón construyó en un texto que se llama La ciudad virtuosa, un mundo de fantasía, lo vamos a decir así, un mundo filosófico, ideal. Y en ese mundo filosófico ideal decía las cosas que no podía decir respecto al mundo terreno, podemos decir así. Encuentren allí, si quieren, un antecedente de la cuestión del cielo y tal, ¿no? Entonces, lo que Strauss aísla en un primer momento es que se reemplazan las opiniones aceptadas. El reemplazo de las opiniones aceptadas no podía ser gradual si no se acompañaba de la sugerencia de otras, que si bien apuntaban a la verdad, no contradecían demasiado flagrantemente de las opiniones ortodoxas. Había que ir eligiendo cómo contradecir lo que estaba instituido, ¿no? Me parece que es una cuestión que podemos interrogarnos también, si esto está presente o no, en la enseñanza de Lacan y en la obra de Miller, o, o por qué remitir en todo caso a Strauss, ¿no? En todo caso, Al-Farabi habla de dos términos que lo han escuchado referir ahora a propósito de Lacan, de la nota al paso a paso de Lacan, que es el término esotérico con S y el término exotérico con X, que no son la misma cosa, ¿no? El término esotérico da cuenta de una enseñanza que es hecha principalmente de forma oral entre un pequeño grupo, mientras que el término exotérico
se refiere a una enseñanza que es pública, pero que es velada. Dos estilos entonces de enseñanza. En el capítulo primero, que les decía que tiene el mismo título, La persecución y el arte de escribir, Strauss aborda algo de lo que empieza el capítulo con algo de lo que a su entender pasa hoy. Y dice que el hombre venía, los seres humanos veníamos de experimentar 100 años y una considerable libertad en el debate público. Pero señala que hoy, en su momento, eso ya no era así. Entonces dice, hay una compulsión a coordinar el discurso con los puntos de vista que el gobierno considera oportunos. Y eso restringe la libertad de pensamiento. Para Strauss, si hay un problema, es que el ser humano común, el hombre común, si bien sabe que los hombres pueden mentir y mienten, creen que la mentira tiene patas cortas. Y entonces, dice Strauss, un enunciado que se repite constantemente y nunca se contradice, debe ser cierto. A mí me recordó a Goebbels. Una mentira repetida 100 veces se convierte en verdad, ¿no? Nos advierte un poco de los tiempos que vivimos, y no duda en señalar que habría persecución. Dice, la persecución no busca impedir el pensamiento independiente, contrariamente a lo que uno puede creer, ¿no? No impide la expresión pública de la verdad heterodoxa en estos tiempos. A mí me recordaba esta posición de Strauss algo que dice Miller, creo que se empieza a sueltas cuando habla del amo aligerado. Dice amo aligerado, subversión aligerada. Bueno, Strauss cree que la finalidad de la persecución es obligar a los que tienen opiniones heterodoxas, distintas, a desarrollar una peculiar técnica de escritura, que llama escribir entre líneas. Hemos escuchado hablar acá muchas veces de leer entre líneas, parece que es una referencia straussiana. Se dirige autor, ¿no? Los autores, no a todos los lectores, sino a los que considera confiables e inteligentes. Lo propio de la escritura exotérica, que es pública y a la vez encriptada, es que se dirigiría a los confiables e inteligentes. Es una comunicación privada en público. Solo los hombres reflexivos son confiables. Coordinan el entendimiento con la cautela. Cuando nosotros encontramos esto, nos preguntábamos cómo hacer para trabajar vida de Lacan. Si debíamos ser cautelosos o debería ser una cuestión pública, y si lo hacíamos público, cómo hacer encriptar esto, no somos tan hábiles, en fin, ¿no? Y entonces decidimos por ahora, al menos hacerlo con la cautela a la que se nos invita, ¿no? Por eso el lobo es el signo de Spinoza, caute, prudencia, ¿no? Pero bueno, yo les animaría a que cuando conversemos lo hagamos sin tanta cautela y sin tanta prudencia, ¿no? Los no incautos hierran. Entonces ser un poco Ahí incauto. sería esotérico con ese. Yo creo que en el caso nuestro es un esotérico con eso, en este momento. Un poco para tratar de situar cuál sería la prudencia de la que nos advierte Miller con ese obedezco al Dios y me callo, ¿no? El que está, me parece, bastante explícitamente en Vida de Lacan, aunque le podamos pasar por arriba 20 veces y no hacer caso. Pero en todo caso es una precaución que tomamos y por eso decidimos hacerlo en un pequeño grupo y que entre todos pues decidamos cuál es el paso que debemos dar, Teresa, a propósito de los pasos, ¿no? No sé si quieres decir algo del paso, Teresa. Ah, sí, no, es que esto es muy bueno. Aquí los fisioterapeutas han llegado más allá que los psicoanalistas. Tengo una lesión que me duele mucho, que parece ser que es una
no, es como una especie de ciática, pero no es una ciática, es una compresión del nervio femoral. Bueno, claro, es que me tratan, no sé qué, la rehabilitadora, no sé cuántos, y me envían a un entrenador personal que curiosamente es también fisio, porque me dicen que no coja uno de estos de los gimnasios de musculitos, sino que coja uno con estudios, por una palabra de la rehabilitadora que es muy graciosa, y me voy a él y estoy yendo a él hasta ahora en abril que me volverá a ver la rehabilitadora. Entonces, movilizándome los músculos de las piernas y con todo. Ah, bueno, o sea, de casualidad es argentino. El chico es jovencito, se había venido aquí, había estudiado las dos carreras, una que era entrenador personal y otra que era fisio, que ahí se pueden unificar y hacerlas juntas. Pero con él me di cuenta que una cosa son los porteños y otra son los argentinos. Yo creo que los porteños y Buenos Aires es un país diferente al resto de Argentina. Y entonces ya, pues vamos, no es el típico argentino de eso de que yo conozco más, que es el porteño. Este chiquillo es de Rosario y he visto, he conocido también a otros que, Adrián, ¿de dónde es? De Mendoza. Córdoba o de Mendoza, sí, de Mendoza. He conocido a gente de Córdoba y desde luego no tiene nada que ver. O sea, yo pienso que Buenos Aires es un país y lo demás otro país. Pues vos sabés que hay Entonces, un dicho, perdón, que dice, los argentinos dicen, los que no viven en Buenos Aires, que Dios atiende en Buenos Aires. Como que en Buenos Aires está todo y el resto, bueno, estamos acomodándonos. Bueno, Ya. pues este chiquillo que está ahí tratándome todo el tiempo, que se ha venido aquí, pues por lo que han venido así los jóvenes, con su novia, no sé qué, tal, muy agradable. No, no es psicoanalista, o sea, no hay tanto por cien en su ambiente universitario que estudió de psicoanálisis como hay en Buenos Aires, puede haber en La Plata, imagino, o en Rosario no, en Córdoba. Y nada, me está tratando y entonces de momento me aparece una fascitis plantar. Eso se me va curando y aparece, me dice él que va a salir cosas. Dice, van a salir cosas porque hay vicios en las piernas y entonces, bueno, me explica todo el rollo. Yo os recomiendo que hagáis un entrenador personal porque son geniales. O entrenadora. Además son muy agradables porque es gente muy dedicada al cuerpo y sabe muy bien lo que hace. Entonces, ayer todavía tengo una serie de problemas personales bastante gordos y muy gordos, y entonces que tengo que tomar decisiones muy fuertes, y allí estaba haciéndome una serie de cosas, y digo, tengo que ir a volver a la rehabilitadora. Y me dice, él, te voy a poner en un papel, digo, ¿quieres que le diga algo? Dice, sí. Y me pone en un papel, dice, diagnóstico, no se atreva a dar el paso. Él no sabe nada de mí, no sabe que soy psicoanalista ni nada. No se atreve a dar el paso. Yo digo, esto es una metáfora. Y me dice, no, no, es un diagnóstico que tenemos los fisios. Muy Y yo, agudo. claro, y yo digo, pero todo esto, primero cuando me leí eso me callé. Me estuve haciendo más ejercicios, pero al final cuando me iba, digo, pero si no se atreve a dar el paso, dice, es un diagnóstico, dice, la rehabilitadora lo va a entender perfectamente porque es una cosa que utilizamos entre nosotros. Digo, esperar que cierre, que aquí no sé qué ha pasado. Y entonces me dice, o sea, no ya solamente con eso, sino ya me dice, pero no te creas que te voy a obligar a dar el paso. Dice, probablemente lo que tenga que hacer yo es activar otras cosas para que tengas otros puntos de apoyo, otras cosas. Dice, ahora va a haber un de torbellino. Dice, para que hasta que no sea sustituido por otra cosa, no vas a poder dar el paso. Total, que yo ya me grillé y dije, estábamos jugando a la pelota, a una cosa bueno, con pelotas, una pelota así grande, esas que utilizan para lo de los fisios. Y me dice, y digo, oye, esto, y se me queda mirando y dice, ¿me quieres preguntar si lo puedes aplicar a todas las cosas de tu vida? Digo, pues mira, sí. Dice, sí, mujer, lo psíquico y lo físico van muy unidos a nivel de movilidad. Fui a mi casa, me puse 3 horas en pie en hielo y dije, ¿qué me ha interpretado el fisio? Una cosa Quizá, parecida también es aquí.
que no puedes quitar todo. Pero es que eso me lo dijo al final, y yo me quedé y digo, oh, joder, que eso de, qué fuerte, ¿no? Y no te creas que te voy a obligar a dar. O sea, ¿pero qué dice? Pues se llama así, no se atreve a dar el paso, además. Tal cual lo que había Es muy pasado. interesante porque quizás nos interpreta un poco a todos los que estamos metidos en esto, ¿no? Este, a ver, ¿qué hacemos con vida de Lacan? Por eso me recordaba la cuestión de dar el paso, ¿no? Con Este hombre, cautela, con cautela. Con Tienes- cautela. Es no, verdad que poniendo hemos una cosa avanzado. primero también. Dice que no te voy a hablar. Queremos ir pisando un poco antes de, No de fue hacer ayer, otro movimiento. una risa total. Pero bueno, ya para terminar, solamente le quería comentar algunas cosas que dice Strauss sobre bueno, hay mucho más, pero algunas de las cosas que sirven para encriptar, para esconder, digamos, lo que solamente puede ser escuchado por aquellos que son para eso, y plantea como hipótesis de este método la persecución, lo cual lleva también a interrogarse, bueno, ¿de qué persecución se trata? ¿Qué perseguía Lacan? ¿O por qué Miller mantiene esa cautela, ¿no? Eh, Strauss dice que este método se plantea cuando hay la sospecha razonable de que se opone al sistema ortodoxo como tal. Y entonces dice, se debían ocultar las opiniones ante todos, salvo frente a los filósofos. En este caso eran unos filósofos que los que eran perseguidos, ¿no? Limitándose a la instrucción oral de un grupo de discípulos escogidos, que parece que es lo que ha hecho en algún momento Freud con el Círculo de los Anillos, o refiriéndose al tema mediante una breve sugerencia. Entonces estaría, por un lado, eso, ¿no? Lo esotérico, por el otro lo exotérico. Dice, se presenta una versión ortodoxa, varias técnicas, ¿no? Por ejemplo, se presenta una versión ortodoxa cuando habla en nombre propio, pero expresa las opiniones de otro hombre, expresa sus opiniones en las de otro. ¿Por qué esto? Porque Al-Farabi, que es uno de los que él trabaja, para señalar que no había más vida después de la muerte, usaba a Platón. Cuando Al-Farabi hablaba en nombre propio, decía que él era un ferviente un islamista que creía en la vida más allá después de la muerte. Pero cuando traducía a Platón, lo que hacía es que hacía decir a Platón que no existía la vida después de la muerte. Una posición que muy paradojal para los especialistas en Platón. Entonces, solamente se enteraban de eso los que conocían bien la obra de Platón. El resto, los censores del Estado que pretendían que no se dijera cosas en contra de la religión, como no podían condenar a Platón, dejaban pasar. Esa es una de las cosas que aparece allí. Otra cosa que dice Strauss, si un maestro en el arte de escribir comete torpezas que avergonzarían a un alumno inteligente de escuela secundaria, es razonable suponer que tales torpezas son intencionales. A mí, si les traigo esto es porque cuando apareció Strauss en Todo el mundo es loco, a mí me recordó, lo había leído en el Vida de Lacan para la opinión ilustrada, lo recordaba bien porque me tocó en algo personal en mi análisis. Me fui a buscar las referencias y resulta que alguien nos apuntaba que el texto que cita Miller, donde Lacan habría mencionado a Strauss, no es correcto. No. Entonces podemos interrogarnos si hay este tipo de jueguecillo también en algunas de las referencias que da Miller. Otra cosa que dice Strauss, la opinión real de un autor no es necesariamente idéntica a la que expresa en el mayor número de pasajes. Si un escritor diestro tiene una mente clara y un perfecto conocimiento de la opinión ortodoxa y contradice uno de los presupuestos de la opinión ortodoxa explícitamente reconocidos y sostenido por él en todos los demás lugares, podemos pensar que su opinión es la no ortodoxa. Con esto, entonces,
ya para terminar, les quiero leer un... Esa fórmula, esa que tú dices ahí, yo se la reconozco mucho en sutilezas a Miller, que dice una cosa y luego se pone a decir la ortodoxa y entonces la gente ya Cada uno se queda con lo... se olvida de la que ha dicho nueva. Sí. Eso lo dice muchísimo, eso lo utilizan muchísimo en sutilezas. Entonces, ese leer entre líneas tenemos que entrenarnos. Strauss nos explica cómo se escribe entre líneas. Y dice, un libro esotérico contiene entonces dos doctrinas. Este es exotérico, con X, ¿eh? Dos doctrinas. Una popular y de carácter edificante que está a la vista, y una filosófica relativa al tema más importante que solo se indica entre líneas. Entre las características, dice, estas características no quitan el sueño a aquellos a quienes los árboles no les dejan ver el bosque, pero actúan como obstáculos que despiertan a quienes pueden verlo. Los libros de este tipo deben su existencia al amor del filósofo maduro por los cachorros de su raza, por quienes desea, a su vez, ser amado. Todos los libros exotéricos son discursos escritos motivados por el amor. La Acordaros literatura... de Lacan también cuando dice muchas veces, el que me ame, que aún me siga. Y dices, bueno, parece a Jesucristo. No, y la cuestión, y la reducción del número de sus, de su Eso lo dice audiencia, ¿no? en el síntoma está harto y que no quiere que haya tanta gente. Y ahora, ya para terminar, seguida de esto que les venía leyendo, dice Strauss. La literatura exotérica presupone la existencia de verdades básicas que ningún hombre decente debería pronunciar en público, porque dañarían a muchas personas que a causa de ello tenderían naturalmente a dañar a su vez a quien pronuncia las desagradables verdades. A mí este fragmento me parece casi calcado del que les mencionaba de Vida de Lacan, y creo que les leía antes, cuando dice, hay lo que es preciso hacer, oír sin decirlo, porque decirlo sería provocar la ira y la persecución del otro. Y así se puede hablar entre líneas, de modo que solo sea oído por aquellos que deben oír, y cuando nadie debe oír nada, no se dice nada. ¿Sobre qué se callaba Lacan? Sobre aquello que siendo bueno para él, no lo era forzosamente para los otros. Seguramente no para los otros. Leído así, pareciera entonces que nos anuncia que Vida de Lacan, este es un texto que hay que leer con más prudencia de la acostumbrada y que su forma de transmisión no es la de una simple enseñanza como tal, lo diría así, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que les traía y lo que les quería comentar como pequeño abreboca. Yo creo que aquí, ¿qué ha pasado? ¿Se ha ido alguien? No. Sí, pero no sé quién. Ah, Maripaz. Maripaz, Se sí. habrá caído. Vale. Que digo que yo aquí quisiera decir unas cosas. Primera, vamos a poner a pensar nuestros análisis, señoras histéricas. Eso de vamos, aquí nos puede ayudar un poco él, y si viene, le hace el favor de venir el Paco Hernández, que es el de las obsesivas a prueba de bomba, ¿no? Y la de Goyo, que es muy amable, os aseguro que también. Eso por un lado. Por otro lado, sí que veo en el texto de la precaución de Freud con Moisés y como señaló Elena con Ehrenburg, que no lo También. quiso con Ehrenburg, que él lo metió en un cajón y lo dejó, y Moisés, que no lo publicó hasta después de muerto. Y una cosa que es una broma entre nosotros, estamos en la mitología, vamos a entrar en la teología, en los fundamentos de cuándo se significante amo. Vamos al uno, ¿eh? Vamos Sí, al sí. uno. Como en los fundamentos de cómo se significante amo, pasa porque es que la religión es cultura. O sea, también eso si lo dices por ahí, algunos fanáticos de esos se ponen hechos muy mal, se ponen fatal, pero que eso veo ahí. Mitología, la cuestión de la teología La metafísica. y la metapsicología también. Y vamos a entrar también en lo que decimos, nuestra broma es que a mitad curso, como hacen los estudiantes,
nos vamos de viaje a Roma y con Dichacha nos vamos a un retiro teológico para estudiar uno con él. Porque claro, aquí hay cosas muy curiosas. Tenemos el Serial 1 que es de Freudiana, que eso podemos ahí estar tranquilamente y ya está bien. Y así llevamos esto que vamos a trabajar aquí, pero después o sea, esto no acaba en el Serial 1. Después le cambia el título. Coge los capítulos y los invierte, los pone de otra forma diferente. Hace una conversación clínica que no autoriza en absoluto a que se. Y además, él, que se niega siempre con la cana a ponerse como coautor, con Dichacha se pone de coautor en Conocen el concepto. el texto, ¿no? Sí, en el concepto que yo creo que es lo que sí, en un tutor solo están los dos de coautores y cambian, ¿no? Y ahí están las clases del curso, pero invertidas, no están iguales. O sea, que no vamos a acabar en el Serial 1, tenemos que ver qué pasa ahí. Y también mirar cómo esto lo enfoca y si nos enteramos, pues igual no nos enteramos de nada, nosotros tampoco. Y Miller dice luego, que de alguna manera deja caer en el Serial 1, perdón que te interrumpa, Tere, ujú, que es en la conversación clínica que, ahora no recuerdo, de Montpellier creo que es, ¿no? ujú. La, Eh, la que, de, la de los, las de los inclasificables. sí, pero no es creo que no es la misma, ¿eh? Ah, no, la del uno tuto solo es posterior. Es Esa es de posterior. ahora. Sí, sí. A ver si la encuentro. En Bueno, Montpellier no será, yo creo que es en Roma, bueno, que es en Italia. no, no, no. ¿No? ¿Es en No, Montpellier? no. La acción es conversación clínica. La acción se lleva en Montpellier en un fin de semana del 2011 y se tiene una conversación de la sección clínica del Instituto del Campo Freudiano. Jacques Miller ha aislado un cierto número de frases del Seminario 23 El Centón de Lacan, que cita a partir de la edición de Astrolabio Roma 2006, proponiendo a algún analista comentarlo por escrito. Esta prueba eh, es hecha en presencia del público, dando lugar a una discusión improvisada que venimos a reproducir, eh, de la Está cual venimos a traduciendo de reproducir italiano. el elemento esencial de esta conversación definitiva de Jacques Miller, el punto de capitón de su curso de este año. Bueno, después de la conversación clínica, puedo buscar la clase, Miller va a decir que esta conversación ha sido su punto de capitón, el suyo, el del curso. Y va a decir que se ha entusiasmado con la conversación clínica. Entonces, que a diferencia de lo que hace en el curso. Entonces, creo que hay un desplazamiento de la enseñanza a la conversación. Y quizás por Yo eso se creo ha que lo, acabado el curso, ¿eh? yo creo que lo que pasa ahí es que es donde él ve, porque si os imagináis, hay dos impases en toda teorización, en toda la obra de Mider. Uno es Arcachón, los inclasificables, es una conversación clínica, y eso fue muy estudiado y mucho, o sea, dio mucho. Y esta que introduce un concepto metapsicológico ya en clínica, que debe ser la iteración. Pero claro, eso es lo que yo pienso, ¿eh? Eso es lo que vamos a despejar, porque yo creo que ahí falta, cuando Freud acaba su obra, falta un concepto metapsicológico. Y ese concepto metapsicológico no aparece, aunque hay intentos de Lacan con el nudo para arriba y para abajo, que al final dice que no, y en el último texto el inconsciente real, y todos ahí, la verdad el follón que se monta Lacan, y yo creo que ese concepto lo llega a aislar Mider al final de sus cursos, y con eso acaba sus cursos. Y con eso y en esa conversación probablemente lo pusieran en la clínica. No ha dado permiso, a la gente para que la hicieran. Ujú. Le han pedido permiso argentinos y han dicho que no.
no sé nosotros vamos a empezar. Ellos este camino no lo han hecho. ¿El camino que vamos a hacer? Sí, sí, Nada. no nos acompañan en eso. Ni lo han hecho ni quieren hacerlo. Además hay una resistencia muy fuerte, ¿eh? Hay una resistencia muy fuerte porque pretende. El problema está en la filosofía, en algo de esto que no sabemos muy bien qué es. Porque nosotros No, esto. yo les aislé un poco lo de la filosofía en Strauss, porque está allí la cuestión de la filosofía y la política, son dos términos tremendamente importantes hoy en el funcionamiento escuela, ¿no? Es decir, la presencia de lo político y la presencia de la filosofía, si son o no necesarios para la formación y hasta qué punto, en fin, ¿no? En todo caso, hay una interrogación allí y yo les traje lo que pude aislar de Strauss, pero Strauss escribe encriptando. Entonces es bastante problemático también saber qué coño dice. Me perdonan el francés, como dicen por ahí, ¿no? Y luego lo que también estuvimos pensando, porque nosotros sí que hasta última hora estuvimos insistiendo en que continuáramos, pero ellos no querían, pues querían volver al estructuralismo y a la filosofía de una forma fuerte. Pensamos que cuando ellos se encontraron, y que también hubo una pequeña discusión, no sé, dolorosa, ¿no? Por encuentros. Entonces, encuentros es un significante que yo dije en un momento determinado y como su nombre indica, son encuentros milerianos. Ellos han encontrado, yo me acuerdo que primero exploré por toda España para ver si en las sedes se podían hacer espacios milerianos. ¿Te acuerdas, Elena? Sí, Y sí. no lo conseguí, no lo conseguí porque aquí, si las que soy de fuera no lo sabéis, hay una oposición muy grande entre lo que es la izquierda lacaniana, que la representa Jorge Alemán, tiene muchos adeptos, desde Madrid hasta Andalucía, los catalanes también, que han tenido sus crisis y no se sabe muy bien cómo van a acabar, y los demás somos menos, o sea, pero Andalucía es muy grande, Madrid muy grande, y los demás somos más así. Pero no ha podido ser. Pero ellos sí, ellos han puesto lecturas minerianas. Y entonces Está un poco bien. el chiste fue la nave espacial, no sé si habéis visto Star Trek, la película. Bueno, Star Sí, Trek, sí, las series, ¿no? sí, sí. Dijimos, bueno, pues Star Trek sigue su ruta. Y hemos dejado unas lecturas minerianas y a ver si podemos. Ahora estamos un poco en eso de en ruta, ¿no? No hay prisa. No hay prisa porque cuando llegamos a Vida de Lacan dijimos, esto no podemos hacerlo así sin más porque no vamos a enterar, parecería lo de siempre, ¿no? Automatón de las jornadas, el automatón de no sé qué, el automatón vamos, no es nuestra fórmula para nada, para hacer eso. Y aquí pues podría haber sido de otra manera. Pero ellos prefieren conservar Heidegger, Hegel, toda las Bueno, referencias filosóficas. es una exploración distinta. Y no consideraban la vida de Lacan, por cierto, no se me ocurrió a mí, se le ocurrió a Lito ponerla. Yo le dije, Lito, pues ¿sabes lo que pone aquí? Ya que igual, ahora no. Y ¿cómo que ahora no? Si nos hemos enfrascado en esta aventura, es para ver esto. Y yo espero que nos encontraremos otra vez. Pero esto sí que lo vamos a hacer porque, yo qué sé, vamos, yo no sé, ¿opináis que sí o qué os parece? Complicado. Mm. Bueno, yo estoy escuchando, pero creo que sigo la mitad. Mm. Eh, Es bastante. bueno, no sé, pues igual la cuarta parte. Oye, y estoy acordándome de algo que os comenté. ¿De qué año es Vida de Lacan? 2010. ¿De? No, 11, 11. Del 11. 10. 2010, 2011. Sí, No, ¿verdad? no, ser el 1 es del 11, el 2010. 2010, eso pensaba. ¿Os acordáis que os acordáis que os conté que hubo un momento en que
que Miller, bueno, yo asistía una vez al mes a los seminarios de Miller y que Miller llegaba, se paseaba por el estrado, después de que le esperábamos todos, se callaba, no decía nada, bueno, se callaba, no, estaba callado, no decía nada, estaba ahí un montón de rato hasta que al final decía, hasta el próximo miércoles. Bien. Para mí fue impresionante porque además estaba el auditorio, no fue el último, fue el anteúltimo que no sé por qué, además luego no le permitieron continuar allí, no lo sé por qué. Y nadie decía nada. Yo quería hablar con personas que conocía y nadie decía nada, nadie daba una explicación de qué estaba pasando allí. La explicación que yo luego entendí y que le escuché, yo creo que se lo escuché a Jacques Miller, pero también creo que me lo he podido decorar, no sé cómo decir, he podido rellenar. Pero la expresión es que justamente era ese momento en que pasó de ser el transcriptor de Lacan, el transcriptor de los seminarios de Lacan, bueno, un poco a tener opinión propia, algo así, y que no se autorizaba, que estaba trabajando, bueno, no se autorizaba, no sé. ¿Pero qué año fue eso, Elena? ¿Eh? ¿Qué Es que año yo era creo que eso? fue ahí, fue esa época. Pero tengo que revisar cuadernos míos que tengo, a ver si encuentro la fecha, porque... Pero yo creo Hombre, que fue ahí. el contenido del curso es muy fuerte, ¿eh? Yo creo que fue ahí. Pero lo tengo que mirar, me estaba recordando, porque él, es como que la última enseñanza de Miller empieza a partir de eso, o sea, es otro Miller. Pero no estoy segura. Y además a mí lo que más me chocó de todo es, de verdad, todos allí sentados, incluido Todos el callados, Deán, incluidos todos bueno, las grandes figuras todos de... calladísimos, todos callados. Y todo el mundo callado. Yo salía, de verdad intentaba preguntar, bueno, es un momento especial, eso es todo. Está así su curso, no sé si habéis estado alguna vez, pero estaba así. Lleno hasta los topes. Y nadie decía nada. Y yo me acuerdo bueno, un compañero, con un colega con el que solía encontrarme allí, y decíamos, ¿esto qué es? ¿Qué está pasando? Y sabíamos que pasaba algo, que había algo histórico. O sea, la sensación de que era un momento histórico peculiar, Sí. pero no, a mí me está recordando un poco eso, es decir, ese cambio, el cambio de posición, es decir, de ser el transcriptor. Yo creo que eso lo dijo él, pero no sé si yo me lo he inventado, creo que no. De ser el transcriptor, él tuvo que darse mucha prisa y también él para publicar los seminarios de Lacan, porque fue cuando empezó a haber problemas con la publicación de los seminarios. Y entonces tampoco es como que a él no le daba tiempo y lugar, porque estaba totalmente volcado en eso, a continuar su propia enseñanza. Pero es que su propia enseñanza después cambió, ¿no? Yo creo que fue el 2010 eso, pero no estoy segura. Lo tengo que... Míralo, si Muy lo bien, muy miras nos bien. hagas Es un interesante. favor. Sí. Sí. Yo creo, La fecha, yo además, opino, la fecha exacta, creo que puedo saber el año seguro, sin duda. Muy bien, muy yo bien. opino que tener en cuenta que este es el que sigue a sutilezas. Yo opino que ahí es como que se gestó, que era muy difícil de poderlo. Vamos, las clases de serie 1 también las vamos a ver, y cuando se para lo óntico del ontológico es fuertísimo. O sea, que estaba gestando no ya él solo solamente, sino un concepto, un nuevo concepto Sí, metapsicológico sí. para la teoría Sí. psicoanalítica, Sí. cosa que ni se emplea, no lo Sí. empleamos aún. Sí. Eso no lo empleamos. Y que en la conversación clínica, que él se pone más contento, la conversación clínica es posterior. Pero se pone más contento es porque ya lo ve en clínica, que ahí se emocionó. Entonces ahí lo vería en clínica. Probablemente también lo captaría en clínica, que a mí me recuerda mucho. Claro, ahora no vemos a Freud, pero el Freud de 19, imaginároslo. Imaginaros el Freud de 19 o con homosexual y sus sueños. Que Freud lo tenemos más como escritor, que lo vemos, lo leemos, ¿no? Como se ponía ahí, o en Introducción al Narcisismo, cuando está peleándose 3 páginas o 4
con Adler y con no sé quién más, Sí, y sí, sí. empieza de momento a teorizar, es fuerte, ¿no? Cuando empieza, creo que es introducción al narcisismo, que está peleándose con Adler y con no sé quién más, y en un Sí, sí. momento determinado, la página no sé cuántas, empieza y saca toda una introducción al narcisismo brutal. O sea, una cosa que nos quedamos todos ahí alucinados con lo que era el narcisismo, que no es el narciso ni tal, sino que la vida narcisista podía ser muy fuerte. Ujú, Una ujú. enfermedad orgánica, hipocondría, alteraciones de la vida amorosa. O sea, en Freud lo vemos también en momentos de estos y a Lacan también lo vemos en momentos de esos donde él se queda. Bueno, a Lacan yo lo veo más al final, o sea, a partir de aún lo veo como que el crack empieza a encontrarse mal, ¿no? O sea, que a Hay mí eso me una, parece en el, muy honesto por parte de Lacan, muy honesto por parte de Freud, muy honesto en todo caso por parte de Miller. Creo que es. hay un punto donde el serial 1 va, Miller va a señalar que de alguna manera Lacan reintroduce en la ultimísima el ello, Mm, que si se quiere Se la había había sido el... criticado hasta la saciedad. mm, Entonces reintroduce a su manera, por supuesto, no a la forma, no idénticamente a la forma de Freud, pero reintroduce la cuestión del ello. mm. Como Hoy la me frase como recordaba la frase es esa, la maleza, no sé qué, de la... El quemada de la redondel expulsión, quemado. la Sí, maleza de las pulsiones. sí. Entonces creo que es interesante que el concepto de iteración, que es un concepto, iteración o reiteración, aparece escrito de las dos maneras, en la versión de Freudiana al menos, eh, el concepto de iteración va apoyado sobre el concepto freudiano de fijación. Mm, mm, Sí, No es lo mismo, pero está apoyado en mm, la metapsicología freudiana. mm, Y en ese sentido, yo me pregunto si la obra de Miller efectivamente construye esto como un concepto metapsicológico o apunta a otra cosa, es una pregunta. Y también si es atendiendo a una cosa que creo que Freud había señalado, les puedo buscar después la referencia, pero creo que fue en la interpretación de los sueños, creo, ¿eh? Que es un comentario donde dice quizás deberíamos pasar de la metafísica a la metapsicología, algo así. mm, Em, Quizás es lo que está retomando Miller a partir del concepto de fijación y, digamos, elaborando el concepto de fijación a partir del uno. Eh, pero también es verdad que el estilo de Miller a veces va, en mi opinión, va hacia adelante, arroja una construcción y luego es verdad que la deshace, la mm, construye y la deshace. Es como si estuviera haciendo el camino de ida y vuelta, ¿no? mm, Para bueno, para no deshacer todo la historia del psicoanálisis, para no deshacer la clínica, en fin, ¿no? A nosotros nos quedará ponderar cuáles son las nociones que se pueden mantener mm, y cuáles aquellas de las que quizás conviene, incluso lo diría así, prescindir. Hay algunas indicaciones muy claras. Yo recuerdo una de sutilezas que a mí me ha tocado en mi propia experiencia y que yo la traigo porque me toca. Es decir, contrariar al goce. Esa era una suerte de eslogan. Es decir, que a lo que empujas yo lo diría así, a un goce sufriente. Mientras más se contraría, peor es. mm, Al final el hay uno y el hay satisfacción al final del análisis me parece que es mm. consentir al goce. Y es una posición que yo no creo que sea relativa a una continuidad de la que primero habría que contrariarlo y después habría que tal. Yo creo que el propósito de eso, por ejemplo, en mi opinión, es una cuestión taxativa. Es decir, no contrariar al goce. O sea, habrá algunas cosas que continuarán. El fantasma. Bueno, uno se encuentra el fantasma en algunos pacientes, ¿no? Ellos lo traen. Digamos, es una cuestión clínica que se puede encontrar y que permitiría entonces trabajar en la dirección del uno. Pero hay otras cosas que me parece que son abolidas por la ultimísima enseñanza de Lacan y que a veces se trata de mantener. Mm. Incluso
pareciera que no Y se va a la otra, ultimísima enseñanza para y dejar otra, eso intacto. y otra que yo creo que, por ejemplo, que a mí me causa mucho impacto, y otras son cambiadas, porque la defensa, que siempre habíamos pensado, eso es de Freud, del principio de toda, es un concepto metapsicológico de los primeros. La defensa, yo estoy llegando a pensar, que lo quiero investigar, ¿no? Sí, de lo que se defiende la persona es de que la dejen gozar, no, no al revés, no como se entendía. Mm, De eso de decir, mm, bueno, y que el perturbar la defensa es decir, bueno, ya está bien, que hay ahí detrás, ese goce que está ahí único y de siempre, al que se apunta la iteración, ese dice a la defensa lo que está protegiendo. Y el fantasma también pienso que si toda la persona no lo puede dejar sin fantasma, si la dejas sin fantasma, ¿qué hace? Se le cae el mundo. mm. Que sepa manejar con eso de otra manera, es otra cantar, pero no sé. Creo que hay muchos Ya. conceptos metapsicológicos que en la clínica y con el mundo van cambiando. Yo les voy Porque a claro, decir la lo que historia de creo. mi vida ha sido ver cómo el mundo ha ido cambiando, ¿no? Y la de Kant también, Mm, cómo ha ido cambiando ¿cómo era eso? El simbólico actual, el, mm. la caída del padre, el Edipo, o sea, todo eso ha ido cambiando, la significación que ya no es tanto, todo el idilio Sí. Sin y el... embargo, a mí me parece que si yo no lo he entendido mal, porque eso me acuerdo más que te pedí una explicación a ti precisa, Teresa, con respecto al concepto de iteración. Si yo no he entendido mal, el concepto de iteración o el concepto del uno es mucho más del concepto de pulsión freudiana que incluso cómo desarrolla Lacan el concepto de pulsión, ¿eh? Sí, 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 yo lo veo así. Pero Bueno, bueno, eso es una hipótesis. Yo yo quizá es de que las creo cosas que yo más es he que estudiado y que yo es creo que haber... Sí, no, perdona, decía, perdona. de Freud para mí hay algo de la pulsión que en alguna vuelta que le da Lacan para mí se desdibuja en algún momento. Claro, Pero claro. bueno, Cuando la lleva a la y demanda, bueno, sí, sí. Lo que bueno, bien, sí, no sé, es una manera. diría yo, Yo vamos, creo que que, sí, yo creo que ahí despliega el otro que no lo ha desplegado, que no ha desplegado Freud en pulsiones y destinos de pulsión. Pero bueno, es decir, como que pone de manifiesto algo que está demasiado implícito y no explícito. Pero el ese. punto es el punto de iteración en concreto y el punto de lo que tiene que ver con el goce y cómo, porque también en la aceptación de un punto de fijación y un punto no sé cómo decir, del punto de goce que uno tiene en esa aceptación, no sé cómo las llama tú, Goyo, como de no intentar, no sé, no, ¿cómo lo has dicho? Contrariar algo. Sí, de no intentar contrariar, pero a la vez también se produce un vaciado imaginario que Claro. hace que también se produce un vaciamiento de goce. Ujú. Que eso es paradójico, que cuando no estás esperando De que se reduzca el goce, se reduce por otro lado. Lo que pasa es que todas el maneras, término goce, igual que el término real, e igual que otros términos, yo creo que tiene Sí, distintas sí, sí, construcciones sí, sí. en el momento, dependiendo del momento de la elaboración de la teoría. Sí, 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 Si, sí, sí, si sí. por goce entiendes lo que pasa con las pulsiones parciales, Mm, entonces sí. Ahora, mm. si por goce hay goce, ahí el goce está siempre presente. No es Sí, no es sí, la sí, misma sí. lógica. Sí, sí, sí. Entonces, por Mm, supuesto que uno puede decir que el análisis, si tiene un sentido, si tiene una finalidad, si alguien va a un análisis, es para producir un cierto alivio. mm, Si solo hay de lo duro, entonces no se puede hacer nada. Estamos siempre en el mismo lugar y ya está, para que vamos ya a ningún lado, ¿no? ujú, mm, Pero eso me parece que es importante poder pensar lo que cambia de un análisis. mm. Pero eso que cambia de un análisis, todo en mi cambia en un opinión, análisis y lo que... no es el goce lo que cambia del análisis. No es, al menos no el goce como esa satisfacción que se satisface siempre, valga el asunto, ¿no? Sino acomodos, arreglárselas con, Son las es lo pulsiones. que apenas se puede hacer. Es decir, se puede hacer una cosa distinta que no sea ya el Lo que fantasma. cambia,
lo Eso que sí, cambia en un análisis y lo que cambia en una época. Porque, por también. ejemplo, en una época de Freud era la visión, los grandes fantasmas, Freud genial, los grandes fantasmas, y además anticipado su época, los 3 fantasmas freudianos fundamentales, la visión del coito parental, la amenaza de castración y el abuso por un adulto. Hoy vivimos en el abuso por un adulto. Mm. Y eso está ahí. Está ahí hasta el punto de que ayer me comentaba una vecina y dice, caray, los padres de hoy en día. Acabo de tener decía, acabo de tener ya no se dedica a psicoanálisis ni nada. Acabo de tener un sobrino, mirado, me enseña la foto, monísimo, no sé qué, el nene, me ve, dice, pero caray, los padres de hoy en día solamente pueden ir a verlo media hora al día. O sea, unas personas media hora al día. Eso, el plural de embarazados, estamos embarazados, vamos el plural para parir, El la colecho hasta los tantos. la obligatoriedad la culpabilización de no dar leche materna, Mm. el piel con piel, Mm. quiero decir que son cosas que en Sí, mi sí, época no sí. estaban, en eso no. ¿Te vas, Y Elena? luego otra cosa, Vale, antes de que te vayas, gracias. antes de que te vayas, Elena. Sí. Yo es que lo digo muchas veces, pero es que yo pienso que una cosa es la libido freudiana Mm. y otra cosa es la pulsión parcial. Ya. Y eso yo no sé si en Lacan eso está tan claro o lo retoma con el concepto de goce. Pero bueno, esto continuará para Vale, eso. para Sí, trabajar. abre boca, Para exactamente. trabajar. El Muy Serial bien. 1 también aborda algunos de estos asuntos. Vale. Sí, hay Muy muchas bien. referencias freudianas, ¿eh? Sí, 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 No, sí. no tanto en la vida de Lacan, pero en serie 1 hay muchas. Ale, Vamos a vámonos pasarlo todos a bien. comer Bueno, y acuérdense de vámonos. elegir algún capitulito y Nos vemos en seguimos en 15 15 días. días. Vale. Sí, elegiré un segundo capítulo. De No, acuerdo. en 15 días En la no. vida, el de la vida. Hemos elegido para el serie el 1. Vale, vale, Este vale, es de vale, la vale, vida. vale. Vale, Perdón, que ya. en 15 días no. ¿No? Porque De la acuerdo. Os semana que enviamos viene el curso, no os hay el enviamos los Serial 1, cursos. sino el siguiente. Vale, 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 vale. pondremos Muchas fecha. gracias. Vale. Chao. Mm.